Bueno, amados, pues como siempre un placer, un orgullo, un honor poder servirles y el poder compartir este mensaje que Dios nos da, que ha sido un mover muy especial de parte de Dios, porque desde hace tiempo ya se viene dando esa palabra de restauración, esa palabra en la cual Dios nos está llevando en un tiempo en el cual ha sido una prueba, en el cual ha sido un desierto, en el cual han sido luchas. Sin embargo, estos tiempos son muy especiales, porque son los tiempos en los cuales Dios más ha trabajado con cada uno de nosotros. Como lo decía el pastor, Él nos guarda en la medida en la que nos ha encontrado fieles a su palabra, en la medida en la cual nos ha encontrado como esos hijos obedientes. Y hoy, precisamente, esto me lo ha venido hablando el Señor constante. Y voy a pedir por favor que me acompañen a Salmo 95, versículo 9. (95:9), por favor. Me mandaron al 65. Y dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Y esto es algo que es constante en el Señor. Esto lo recuerda de Israel, de ese Israel que Él sacó con mano poderosa de Egipto, de ese Israel que vio los milagros, de ese Israel que caminó viendo la mano constantemente de Dios sustentándoles, ese Israel que tuvo toda la bendición de poder conocer a un Dios sobrenatural, un Dios que partió un mar para que pudiesen cruzar, un Dios que sustentó con la lluvia del maná, un Dios que cuando el pueblo tuvo sed sacó agua de la peña, y señales tras señales, siempre acompañando y siempre dando a ese pueblo. Y eso dice la palabra que es para que nosotros podamos creer, porque fueron las cosas físicas, pero que son sombra de lo que Dios ahora hace espiritualmente y se refleja en nuestras vidas. Es increíble que muchas veces caemos en el error de Israel y nos dejamos llevar por la circunstancia, por el momento que estamos viviendo o lo que estamos viendo. Y eso genera en nosotros la mejor arma que tiene Satanás, que es la duda. El que nosotros dudemos de que Dios puede sacarnos adelante, de que nosotros dudemos de que Dios es el que cumple sus promesas. Pero hay algo precioso que siempre va a sustentar toda promesa de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Hebreos, capítulo 6, versículo 14, por favor. Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 13, por favor. 13 de ahí mismo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, ¿cómo? Juró por sí mismo. Aquel que nos ha dicho: no jures en vano, que tu sí sea un sí y tu no sea un no, dice que juró por sí mismo, que Él juró que toda promesa nos la estaría dando, la estaría cumpliendo en la vida de cada uno. Y aún así, seguimos dudando. Y sin embargo, la misericordia de Dios la podemos ver, como es el caso de Juan, capítulo 20, versos 27 al 29, por favor. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo,
sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y es aquí en donde entramos ahora nosotros. Tomás entra en su incredulidad, en la duda de si Dios realmente había resucitado a nuestro Señor Jesucristo, al grado tal de que dice: quiero meter mi dedo en su llaga, mi mano en su costado. Pero cuando nuestro Señor Jesús se presenta delante de él, dice que ni siquiera fue capaz de tocarlo. Bastó con verle en ese momento para que él abriese los ojos y pudiese ver todo lo que Dios había hecho, toda la gloria de Dios. Y cuando Jesús le contesta, le dice: tú me has visto y has creído, pero bienaventurados son aquellos que sin ver me han creído. Y es así nuestras vidas, porque si hoy estamos aquí es realmente porque aún sin verle le hemos creído. Y es por eso que el Señor nos lleva a que queramos, a que busquemos y a que hagamos algo que nos indica Santiago capítulo 1, versículo 6, por favor. Dice: pero pida con fe. ¿Cómo? No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Versículo 7, por favor, ¿cómo dice? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando nosotros dudamos, no podemos recibir, porque simplemente nosotros mismos detenemos lo que Dios quiere hacer. Porque nosotros al dudar nos regresamos como la onda del mar, como esas olas que llegan a la costa y se regresan. Y llegamos a la costa y volvemos para atrás, porque empezamos a dudar y empezamos a caminar no por fe, sino por la vista, por la circunstancia, por lo que está ocurriendo. Y esto es, sin duda, la mejor táctica que el enemigo siempre va a tener en la vida del creyente. Y es el problema cuando nosotros vemos que la bendición de Dios, a pesar de que es cercana, creemos que es lejana. Sin embargo, la misma palabra dice que todo tiene su tiempo y su momento. Y las cosas que Dios hace en su tiempo son perfectas, hermosas. Por eso entendemos que toda promesa de parte de Dios no llega ni antes ni después, sino en el momento adecuado. Y hay cosas preciosas en las cuales debemos nunca de dudar. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y esta palabra es interesante. En otras versiones se ocupa una palabra que es dispensación, que se refiere a una palabra griega que es oikonomía, de donde se deriva economía.
pero también administración. Y es interesante porque nos habla de lo que Dios administra en nuestras vidas hasta el momento de la redención, para que podamos glorificarle constantemente. Es decir, Dios constantemente está actuando, está derramándose, te está bendiciendo, te está llevando a cosas mayores. Te está llevando a ese punto en el cual el Señor te da promesas preciosas. Hebreos 13:5, por favor. Y dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. En todo tiempo, bueno o malo, Él está ahí de constante. Él está teniendo esa provisión, Él está trayendo esa fortaleza para cubrir toda necesidad espiritual, sentimental y aún natural. Porque Dios conoce todo lo que es el ser humano, porque Él mismo nos ha creado, porque Él mismo está ahí. Por eso en las cosas que nunca debemos de dudar es, en primera, Él te ha dado la salvación. Juntamente con la prueba siempre te estará dando la salida. Y también Él te ha dicho: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Ya lo vimos, es un juramento de Dios hacia ti. Hacia mí es ese juramento. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora ¿qué? He aquí el día de salvación. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de ser rescatados, de ser liberados, de ser sanados, restablecidos, renovados. También hablamos de ser prosperados en todas las áreas, en todas las cosas, de dentro hacia afuera. Y aquí es importante el ver cuando dice el Señor que es ese día. ¿Es hoy? ¿Es en el tiempo presente o en el tiempo futuro? Es el tiempo entonces de poder gozar de esas bendiciones, de poder gozar de todo eso que Él tiene para ti. Porque dice que has sido llamado para una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada, que está reservada en los cielos para ti. ¿Sí? Y muchas veces no nos damos cuenta de que el reposo está a la vuelta de la esquina y nos dejamos llevar. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Marcos capítulo 11, versículo 23, algo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. ¿Cómo va? El Señor te ha dicho, ¿te ha dado alguna palabra? ¿Te ha dado alguna promesa? A todos nos las ha dado. Hay más de 30,000 promesas en su palabra. Cada una para sustentar tu vida, para que la podamos creer, para que la podamos tomar,
para que podamos caminar en ellas. Y es aquí en donde Él te dice, cree, declárala, pero no dudes, porque toda promesa Él la estará sustentando. Él la estará sustentando. Él la juró. Y eso es algo que me encanta, porque cuando uno hace un juramento, está haciendo un pacto y está llevando a estarse comprometiendo para cumplir con lo que está haciendo. Es un término que dice, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar, ni tampoco le podrá añadir o quitar. Y el Señor es fiel y siempre, siempre estará cumpliendo con ese pacto. Y esto es algo que nos lleva a la fe, a poder caminar en esa fe. Juan capítulo 5, versículo 24, por favor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estos son sinónimos, como dice el proverbio 18:20, ¿sí es 18:21 o 21:18? Donde dice que el poder de la lengua tiene el poder de dar vida o muerte. Donde dice que podemos entrar en la bendición o podemos seguir caminando en la maldición. Pero porque nos estamos dejando llevar, ojo, no en mis fuerzas, no en mi entendimiento, sino como dice ahí, creyendo. ¿Y creyendo en qué? En su palabra, en su 18:21, sí, gracias. Creyéndole a Él, no solo creyendo en Él, sino creyéndole a Él. ¿Cuál es la definición que nos da la Biblia sobre fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos entender que la fe es algo que no es ciego, sino tiene certidumbre en el conocimiento de Él. Tiene la certidumbre de lo que Él estará haciendo. Y tenemos en nosotros la convicción de que Él estará llevándolo a cabo, de que Él estará lográndolo, de que Él estará haciéndolo. Claro que eso también me lleva a mí a tener una parte, porque dice que la fe es una palabra griega que significa, o se traduce como pistis, pero también podemos traducirla como fidelidad. Es decir, la fe nos lleva a ser fieles a Dios. Por eso es una convicción, porque yo tengo convicción, yo vivo lo que Dios quiere que viva. Yo vivo caminando en lo que Él quiere. Por fe andamos, no por vista. Por cuanto creí, hablé. Por cuanto creo, conozco su buena voluntad, la que es agradable y perfecta. Por cuanto creo en que Él está ahí mismo en Hebreos capítulo 11, pero en el verso 7, ¿qué dice? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó ¿qué? Porque él le creyó. ¿Qué pasó? Actuó. Hubo un hacer y trajo la salvación a su casa. Versículo 6, por favor, nos regresamos uno.
Pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y que es cómo? ¿Cuál fue el galardón de Noé? La salvación. Mi galardón va a ser la bendición de Dios cuando yo entro en esa fe. Cuando esa fe me lleva a la obediencia. Tengo 30,000 promesas, pero para cada promesa siempre hay un mandamiento. Algo que yo tengo que hacer. Ese algo en Efesios capítulo 2 dice que son obras de fe. Obras que vienen por creerle a Él. Esa salvación. Santiago aún dice que si no hay una obra dentro de la fe es muerta. Porque siempre irán de la mano. Porque esa obra que Dios impulsa es lo que me lleva a la fidelidad. Hebreos 12, 1 y 2, por favor. Por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ojo, aquí dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que nuestro Señor Jesucristo fue autor, consumador, el que la llevó a su perfección, que es nuestro ejemplo a seguir. Y vamos a ver esto, Él fue a la cruz ¿cómo? Con gozo, y menospreciando la burla, el oprobio. Él fue a esa cruz porque Él sabía y conocía lo que Dios le había dicho que Él tendría que hacer. Entró en esa obediencia perfecta. ¿Y cuál fue su galardón? Dice ahí, sentarse a la diestra del trono. En Lucas capítulo 22, verso 29 dice que Él, así como recibió un reino, también nos lo ha dado. Un reino para que sirvamos. Un reino que, curiosamente, la palabra que ahí ocupa para decir os asigno, también se refiere a les dejo en herencia. Algo que nos ha entregado por su sacrificio. Algo que Él preparó para cada uno de nosotros. Y es toda esa bendición preciosa que tiene y que empieza en un lugar. Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? Los pecados pasados, los errores pasados, por medio de la fe en su sangre preciosa. Él fue el sacrificio, la propiciación, el que se entregó a sí mismo, el que te dio ya un galardón. Ser, primero, justificado. Delante de Dios, mi pecado fue borrado, ahora estoy en justicia. Ahora el Señor, toda la bendición que era para nuestro Señor Jesucristo, dice que la ha entregado. ¿Tenemos necesidades? Sí. ¿Tenemos pruebas? ¿Tenemos luchas? Sí. Pero tenemos
justificación, tenemos gracia, tenemos misericordia, tenemos perdón, tenemos todo lo que no nos correspondía, pero ahora está ahí para cada uno, para poder gozar de todo, para poder establecer esa relación con Él. Podemos ver que el Señor ha roto con lo único que nos separaba de Él, con ese pecado. Y sin embargo, esto también entra muchas veces en nuestra vida. Dejamos que los errores del pasado se involucren en mi relación presente con Dios. No nos damos cuenta muchas veces de que Él ya perdonó, justificó, limpió, y día a día está trabajando, y día a día está viniendo a darte cosa nueva. Si no, no diría lo que encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y aún limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, Dios nos lleva a ver esto. ¿Nos equivocamos? Sí. Él nos perdona. Él nos limpia. Él nos limpia para que ahora esa maldad que antes nos separaba de Él se vaya ahí, podamos estar más cercanos a Él. Pero siempre en la medida en la que nosotros los confesamos y tenemos esa convicción en la fe de saber que podemos ser perdonados, de que el sacrificio fue Jesús, de que el sacrificio fue suficiente para que ahora empecemos a vivir esa relación profunda y poco a poco ser renovados para vivir lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Poco a poco el Señor mismo al limpiarnos nos lleva a dejar a un lado lo de la carne, para entrar a lo del Espíritu. Y es ahí en donde ahora nos encontramos con esto, con saber que Dios es Espíritu, que nosotros le empezamos a adorar en espíritu y en verdad, que nosotros empezamos a tener esas revelaciones de parte de Dios a nuestras vidas, que nosotros empezamos a caminar conforme a lo que Él quiere. Por eso Pablo nos dice, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, que no ignoremos los dones del Espíritu. Y aquí es en donde podemos encontrar los 9 dones espirituales que Dios nos da más adelante. Pero también podemos entender que hay dones que van más allá de esos 9. Porque Dios tiene todo género de dones para tu vida. Por eso dice que Él vino con dones a los hombres. Porque vino a dar esos regalos. El principal don de Dios, dice, es nuestro Señor Jesús, el que se sacrificó, pero el que hizo ese trabajo para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros fuésemos bendecidos, para que nosotros pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Aún dice Él dentro de los Salmos y dentro de Hebreos que no se avergüenza de llamarnos y confesar delante de la congregación como hermanos,
siendo Él el primogénito de todos nosotros, siendo Él la cabeza y dándonos ese precioso regalo que encontramos en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay una ley, porque es el carácter que Dios quiere engendrar en cada uno cuando nosotros empezamos a creerle y a caminar con Él. Cuando empezamos a ser fieles a Él, cuando nosotros empezamos a dejar que Él moldee nuestro carácter. Eso en las pruebas, en los desiertos, en las luchas. Cuando nosotros empezamos a tomar esa fe que se va fortaleciendo, esa fe que viene a restaurarnos, esa fe que viene a ser la mano que nos permite tomar las bendiciones y que establece un carácter. Porque todos vivimos dificultades, cristianos o no cristianos. Muchas veces lo hemos oído. La diferencia es que con nuestro Señor Jesús podemos hallar la salida y sufrimos menos, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Y cuando Él empieza a formar ese carácter en nosotros, vemos cómo lo hace. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 9. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Dice afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán, ¿qué? Estar ociosos, ni sin el fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo ya, ¿qué? Olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y aquí encontramos esto. ¿Cómo dice Pedro que debemos de ser? Diligentes. Es decir, manteniéndonos en esa posición de seguir buscando el crecer en la fe, de seguir firmes, aun cuando la prueba sea difícil, aun cuando gente cercana venga y pueda herirte, aun cuando las circunstancias pintan un panorama negro, porque finalmente Él ya lo juró, no te va a dejar, no te va a desamparar, y es ahí en donde tienes que fortalecer la fe, en saber que Él estará en todo tiempo, en todo momento, el saber que Él no va a dejarte nunca solo, el saber que Él es, como dice Salmo 23, mi pastor
y nada me faltará. El saber que no debo de ambicionar, sino que debo de aprender a ser conforme con lo que Él me está entregando. Porque finalmente, ¿qué? Él lo ha prometido en Deuteronomio capítulo 28. Él bendecirá la obra de mis manos. Quizás sea poco, pero como dice la palabra, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Si tienes diligencia en lo que Dios te ha entregado, Dios lo estará multiplicando. Aún cuando las situaciones parezcan injustas, Él mismo es tu justicia. Él mismo es el que te restaura lo que te ha sido quitado. Y Él no te lo va a restaurar una a una, sino dice que hasta 7 veces estará restaurando todo lo que el enemigo ha querido venir a quitar de tu vida. Y no solamente en cosas materiales, sino en las cosas espirituales, en las cosas sentimentales, porque Dios siempre tiene esa sanidad para cada uno de nosotros. Podemos encontrar que Dios siempre tiene listo ese camino. Y es un camino muy especial de parte de Dios, porque es un camino, dice, que ya no es un camino torcido, sino es un camino el cual Él ha enderezado, endereza nuestras sendas, nuestro caminar. Por eso dice, no andamos por lo que vemos, no es por vista, sino andamos en la fe, porque es lo que nos lleva a tener un camino recto, un camino en una vida diferente, en el cual quizás el mundo nos puede menospreciar, se puede burlar, pero sin embargo es un camino que lleva a la vida, un camino precioso. Es precioso el encontrar esas promesas que vamos a vivir día a día. Hechos 16:31 tiene una de estas promesas. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Muchas veces tenemos la carga y tenemos el miedo de, ¿serán salvos mis familiares? ¿Serán salvos? Él dijo que serán salvos. Que a veces el Señor va a traerles disciplina, es necesaria. Pero sin embargo, es porque habrá una salvación de parte de Dios. Es porque habrá una bendición de parte de Dios. Y algo que también debemos siempre de recordar es que el Señor nos tiene como ese ejemplo. Mateo 5:23, por favor. Dice, ¿vosotros sois qué? No es 5:13, perdón. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ojo, tú eres la sal de la tierra. Tú eres eso que le da un sabor especial. Pero también eres algo muy, muy especial. La sal en el mundo antiguo era tan difícil de conseguir que era de altísimo valor. Para Dios eres de alta estima y de gran valor, como esa sal. El Señor te llama a que te veas así, pero para un propósito. Mateo 20:28. Dice que Él
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ojo, somos sal, de alta estima a los ojos de Dios, pero somos mayores que Él. Y si Él vino a servir, el papel es que nosotros también debemos de, creyendo en esas promesas, creyendo en lo que Él estará haciendo, porque dice que su mandamiento nunca nos será gravoso, pero siempre y cuando estemos sirviendo, tomando la obediencia, teniendo en cuenta que no somos mayores que nadie, tampoco menores, que Dios nos ha dado una posición, que Dios nos ha dado una herencia, que Dios nos ha dado todo género de bendiciones, pero con la finalidad de que sirvamos en el nombre de aquel que nos llamó a su luz, sirviendo en el nombre de Él, y más aún, que en ese mismo servicio estará bendiciendo mayormente tu vida, porque te estará llevando a ser ese ejemplo, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro. En ese servicio Él estará llevándote a un crecimiento, porque es ahí en donde tu fe va a ser más probada aún, en donde quizás tú verás que tus negocios se van a ver desatendidos un momento, pero Él mismo ha dicho que si tú atiendes lo suyo, Él atenderá lo tuyo. Y eso es una promesa de parte de Él. Tenemos situaciones, tenemos conflictos, sí, pero tenemos la promesa y todo género de bendiciones, para que nosotros podamos dejar nuestras cargas, tomarla de Él y poder vivir confiados en Él. Amén.